Muy queridos hijos, para el pueblo de Israel, todavía hasta hoy, además de la Pascua que celebran, el pasaje que hemos escuchado hoy en la primera lectura, tomado del Éxodo, capítulo 14, del verso 21 al versículo primero, del verso 15, es uno de los hechos que marca un hito en la historia de Israel. Nos relata cómo, después que los egipcios habían dejado salir al pueblo, se arrepintieron y los siguieron. Y se encuentra, así dice el relato, el pueblo por un lado cercado, limitado por el mar, y por otro lado están los carros de guerra, el ejército de Faraón que avanza sobre él. Y en esa circunstancia que humanamente leen que están perdidos sin remedio, el Señor realiza para ellos lo que el pueblo de Israel reconoce como una proeza. Y bien leído, nos dice que hace soplar toda la noche sobre el mar, que se separan las aguas del mar, de modo que queda un lugar seco, y pasan caminando entre mar y mar. Nos dice, ya con imaginación, que hacían murallas a su derecha y a su izquierda y pasan. Otra cosa es que venga a nuestro recuerdo la famosa película de Cecil B. DeMille, Los 10 Mandamientos, y nos imaginamos unas paredes de cientos de metros y ese tipo. Y nos aparece en la película que Moisés levanta las manos y inmediatamente se separan las aguas. Aquí el relato nos dice que sopló toda la noche. No entramos qué pasó en realidad. Les quito, seguramente está relatando un mar bajo en las mareas. Pasan los israelitas y comienzan a entrar los carros de los egipcios, pero notan que sus ruedas se van atascando en el lodo, en el agua mezclada con la arena. Y visto esto, no estando en guerra, porque no hay guerra, la exclamación es de que Dios está con ellos, está luchando a favor del pueblo de Israel, y deciden regresarse. Pero el Señor les cierra la salida. Y tampoco nos dice el relato, como nos dice la película nos dice que Moisés vuelve a levantar las manos y se cierran inmediatamente. Aquí nos dice que volvió a soplar, de tal forma que cuando regresaban los egipcios, los agarró ya, nosotros diríamos, la marea. Y les decía el otro día, cuando veíamos un pasaje anterior a este, que desde León nos puede servir si nos vamos a la bocana de Poneloya. Cuando hay bajamar, se ve una extensión de arena clara que uno puede pasar prácticamente a pie, mojándose un poquito por otro lado, y algo se me antoja casi de 1 kilómetro, tal vez un poquito más. Sin embargo, cuando sube la marea, todo eso queda cubierto de agua. Es posible que esto sea lo que haya de trasfondo cuando el que escribe relata el paso por el mar. Sí, algo que hacía frontera natural, no la frontera real política de Egipto, que era muchísimo más allá, todavía hoy. La península de Sinaí, que actualmente está al otro lado del canal de Suez, también es de Egipto.
aquella pretensión histórica de los judíos desde hace mucho tiempo. Ven este grupo humano cómo el Señor actúa a favor de ellos, que realmente quiere liberarlos. Y al ver este hecho, entonces le temen al Señor, le atribuyen este hecho a la mano del Señor, aunque sabemos de que Dios no tiene manos, porque es espíritu puro. Y Dios no podía soplar porque no tiene ni pulmones pero es una forma humana de hablar. Temen a Dios. Lo primero que les llega es el poder de Dios en estas circunstancias, y después de este temor viene una fe muy infantil, muy inicial, muy superficial, porque nos dice temen al Señor y entonces creen en Él. Pero al creer en Dios que los está salvando, creen al mismo tiempo en el enviado del Señor, en Moisés. Y este es hecho central para el pueblo de Israel en su historia, en su formación. Hoy diríamos nosotros en su independencia, algo más que independencia. Y responden ya celebrativamente a este relato lo mismo que hemos respondido nosotros con el capítulo 15 del libro del Éxodo, en forma litánica. El lector nos decía una parte, nosotros contestábamos espontáneamente como pueblo de Dios la alabanza al Señor por su victoria, aunque la expresión es impropia. ¿Victoria sobre quién? Dios no está en pleito contra nadie, con el concepto que nosotros tenemos hoy de Dios. No obstante, en ese momento, en un pueblo que comienza a formarse, que comienza a crecer, lo lee como una victoria. ¿Cuánto tendríamos que leer nosotros de nuestra historia nacional en vez de atribuírsela a personas concretas? Tendríamos que hacer la lectura real de decir que el Señor en ese momento estuvo con nosotros. Cierto que hay una serie de preguntas que se hacen. Y Dios no era el Dios de los egipcios. Y Dios no había creado a los egipcios. Y Dios no quería a los egipcios. ¿Por qué aquí aparece la muerte de los egipcios a manos de Dios? Y habría que decir que es una forma también de expresarse muy sencilla para poner de relieve, para subrayar la preferencia de Dios por el más chiquito, el más pobre, el más endeble. Y aquí la comparación es de un inmenso imperio con una civilización depuradísima, cumbre en la humanidad, que sigue asombrándonos todavía hasta hoy, con un grupo humano que ni siquiera son pueblo. ¿Qué nos enseña más? Que el Señor sabe lo que hace más allá de lo que nuestra inteligencia o nuestra imaginación nos pueda indicar. Nuestra imaginación no sería capaz, antes de este hecho, de pensar que el mar puede separarse y puede haber una ruta para pasar con cierta comodidad. Y que esa misma ruta con que los elegidos del Señor, los que caminan en obediencia al Señor, aunque no sea una obediencia perfecta, aunque no sea una fe perfecta, aunque no sea, los que más o menos van siguiendo, no tienen mayor problema en pasar. Sin embargo, los que se obstinan y cierran su corazón a este Señor que se ha dirigido a ellos también por Moisés,
esto que posibilita a uno se le hace obstáculo insalvable para otro. Padre, ¿qué está diciendo? Es lo que tiene que brotar espontáneamente cuando uno escucha ese relato, no como algo acontecido exclusivamente hace 2000, 3000 años, sino a lo que nos acontece hoy. ¿Qué más tendríamos que decir? Que cuando alguno puede presumir de su formación, incluso de su ejército, y a algunos nos ha tocado vivir en naciones, en Nicaragua también en un momento de su historia, no quiero decir cuál, presumía de su inmenso ejército. Y los carteles nos decían por todas partes, más de 500.000 de personas sobre las armas. Una mentalidad guerrerista, agresiva, para imponer la voluntad de quien mandaba a los ejércitos, sin reconocer también en esos momentos de nuestra historia que Dios también es el Dios de los ejércitos. Y si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si Dios no guarda la ciudad, en vano se cansan los centinelas, y habría que defenderlo. Y los ejércitos son absolutamente inútiles frente al plan y al proyecto de Dios. Padre, ¿qué está diciendo? Si leímos también en nuestra historia, algunos ya estábamos grandecitos, como en un tiempo por una psicosis casi esquizofrénica, había que cuidar todo, y también las aguas se llevaron todos los puentes, poniendo en ridículo lo que algunos pretendían, algún grupo humano pretendía incluso endiosarse. Padre, y entonces significa que Dios es muchísimo más grande, incluso de lo que podemos pensar después de leer la Sagrada Escritura. Dios es Dios. ¿Y quién contra Dios? No terminamos de aprender el mensaje de Miguel. ¿Quién contra Dios? Reiterativo en toda la Sagrada Escritura, incluso cuando Jesucristo se le aparece a Saulo de Tarso y le dice: es duro dar coces contra el aguijón, solo te vas a hacer daño vos. Dios es imposible hacerle daño. Le podemos tocar a sus seres queridos, a su iglesia, pero a Dios no le hacemos daño. Y Dios sabe escribir recto sobre las líneas torcidas que somos las personas. Padre, que ese relato como aparece está fantasiado y exagerado, como todo relato humano. Y no vamos a hablar de hace 3000 años, hablemos de los relatos de ayer en nuestra historia nacional, incluso lo que nosotros vimos. Y cómo las versiones de aquellas cosas que nosotros fuimos testigos aparecen diversos en los medios de comunicación, o incluso se recogen en forma muy diversa en las expresiones poéticas de los hechos, o incluso en una historia parcial tergiversada. Padre, ¿y entonces qué hacer? Seguimos en la línea de nuestra imaginación, de nuestros criterios humanos, desviados ciertamente, heridos por el pecado de origen, y llegamos al bellísimo Evangelio de hoy, cortito, pero sumamente denso, riquísimo en la enseñanza central, de Mateo, capítulo 12, versos del 46 al 50. Jesús estaba hablando con la muchedumbre cuando su madre y sus parientes, estoy leyendo el texto,
se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, allá afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Punto. Aquí tendríamos que decir algunas cosas, ya que es caballito de batalla de ataque a la Santísima Virgen María. Decir que en hebreo no existe un término preciso para diferenciar lo que es perteneciente al pueblo de Israel, perteneciente a una de las 12 tribus de Israel, perteneciente a una familia más corta todavía, y que muchas veces el término hermano se refiere también a los que son del mismo pueblo, a los que se criaron en el mismo pueblo. Y esto no nos tendría que extrañar a nosotros los nicaragüenses, porque cuando nosotros expresamos también el término hermano, no nos referimos exclusivamente a la persona que es hija del mismo papá y de la misma mamá. Incluso algunas veces decimos y puntualizamos medio hermano, solo compartimos mamá o papá. Pero también le decimos hermano a un montón de personas a las que consideramos como familia nuestra, aunque no tengan nuestra propia sangre. En nuestro saludo, no solo de los varones: hermano, ¿dónde te has perdido? Hermana, ¿dónde te has perdido? Y cuando presentamos este es mi hermano o mi hermanazo o mi hermanaza, nos conocemos, nos queremos como que si fuéramos de la misma familia. No nos tendría que extrañar. En todo caso, si se lee bien, una cosa es el relato que nos dice sus parientes y otra es la percepción que tiene quien introduce a Jesús. Y la respuesta de Jesús frente a un criterio exclusivamente humano, que puede resultar incluso para algunos hasta medio groserita, pero muy clara. Pregunta pasando de los accidentes, que son accidentes, haber nacido en el mismo lugar o haberse criado en el mismo lugar. Incluso en nuestra familia hay hermanos que hemos nacido en un país y otros en otro. Hechos accidentales no esenciales. Pregunta quién es mi madre, mi hermano y mi hermana. Y pasa de lo que es simplemente carnal, es el criterio de este mundo, pasa a un criterio distinto. Todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hace un parentesco distinto y se refiere a una familia distinta, a la familia de los hijos de Dios. Y esta familia de los hijos de Dios no está marcada por el hecho de llevar la misma sangre, de llevar el mismo apellido, sino por una forma especial y específica de vivir. Lo repito, por una forma específica de vivir. Cumplir la voluntad del Padre. Padre, y entonces no es el disfraz, el traje que nos pongamos encima, sino cómo estamos viviendo. Eso es lo que nos hermana. Padre, pero uno tiene que tener presente que podemos decirnos hermanos porque somos todos criaturas de Dios, cierto. Este es el motivo y la expresión máxima de toda auténtica
significa solidaridad humana. No hay otro motivo que nos pueda mantenernos y hacernos uno, sino en cuanto criaturas frente al Creador. ¿Qué puede unificarnos? Eso es hacerse sólido, ¿no? Solidaridad. ¿Qué puede unificarnos sino nuestra condición creatural, que todos compartimos? Cierto que algo más que solidaridad, que es la comunión, una expresión máxima de solidaridad, unión común, parece igual pero tiene sus diferencias. La comunión tiene que unirnos a nosotros, los bautizados, los creyentes en Cristo, pero no por el ropaje externo, sino, como va a decir Hechos de los Apóstoles, tener un mismo sentir y un mismo pensar. Y este mismo sentir y este mismo pensar es haber dejado transformar nuestra mente para adquirir la forma de pensar de Dios. En un término muy técnico, Pablo va a hablar de esta metempsicosis, de este cambio de mentalidad, cambio de psicología, cambio de la psique. Y este cambio de la psique que produjo el bautismo, tenemos que colaborar con él para que el proceso llegue a su fin. Padre, y entonces, yo que esperaba parecerme a fulano de tal o a fulana de tal, y que busco cómo se viste la princesa tal para que... No, nuestro modelo es Jesucristo. Lo repito, nuestro modelo es Jesucristo. Puedo buscar otras personas que en su caminar por el mundo han puesto a Jesucristo por modelo para ver si mis situaciones concretas se parecen a Él y entonces me posibilita el seguir la huella de Jesucristo como la siguió Él. Sí. Hoy tenemos a Santa Brígida, mujer, casada, 8 hijos. Para las mujeres que se han dejado comer la cabeza, que hay que planificar y que tienen que ponerse sobre Dios incluso en el número de hijos. Y cuántas veces lo que se pone, porque decirlo, el egoísmo, la vanidad y el hedonismo, para pasarla bien. ¿No es lo que le dicen a las mujeres? Para no tener problemas y para tener más reales, no sé cuántos, olvidándose que una de las funciones esenciales de ustedes, querida por Dios, desde la creación, es colaborar con Dios cuando Dios le regala a alguien la existencia. Y además, colaboradoras necesarias en la transmisión del regalo de la vida. Yo quisiera que por fregar le preguntaran a cualquier familia grande, incluso las que nos parecen gigantes. Pensemos, déjenme decir, por cercanía, con los Medina que viven enfrente, que fueron nada más 13, ¿verdad? 12, 13, solo, de la misma mujer. Pregúntenle a doña Imelda, ya se les han muerto varios, que de cuál se arrepiente y cuál no hubiera tenido. O pregúntenle a don Medina, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama el señor?
no es Efraín, se me va el nombre. Pregúntenle cuál de los hijos, de cuál se arrepiente y cuál no hubiera querido tener. Fueron 12, fueron 13, por ahí. El señor que vive acá enfrente del templo no viene a misa, don Payo. No viene a misa los domingos, viene a clase de Biblia. Don Imelda sigue viviendo aquí de San Francisco, media cuadra. Son los papás del rector por mucho tiempo de la Nacional de León y ahora de la UAM. Pregúntenle que cuál de los hijos se arrepiente, o si de verdad que cuando se casaron tenían tantos millones que podían darse el lujo de tener varios hijos. Pregúntenle. Y pregúntenle a los que se quedaron con uno o con dos si es cierto que su vida ha sido más feliz y más cómoda. Pregúntenle, por amor de Dios, si no es un cuento de cura para... Pregúntenle a los actores. Pregúntenle si es cierto que por planificar los pudieron educar mejor. Y que yo sepa, de los hijos de Opayo, uno es fiscal, el otro rector mucho tiempo, y comenzás a tener, fueron 12 o fueron 13 por ahí. Pregúntenle, si no estoy hablando de hace 1000 años, ni estoy hablando de no sé qué parte del mundo, estoy hablando de León, que ustedes y yo vivimos. Son mayorcitos que yo los dos, los hijos algunos tenidos. Pregúntenle. Vayan y le pregunten, Imelda, ¿cuántos fueron los hijos que tuviste? ¿De cuál te arrepentiste? ¿A cuál hubieras abortado? Y después pregúntele al hijo que si le hubiera gustado que él lo hubieran abortado. O que su papá y su mamá, que estaban penqueándose por hacer más dinero, pregúntenle. Cierto que la maternidad y la paternidad no es un derecho, es un regalo de Dios. Que tampoco salga alguien, yo tengo derecho a ser madre, cueste lo que cueste, no es un regalo de Dios, por lo tanto una vocación. Y no todos están llamados a la maternidad y a la paternidad física. Santa Brígida, bendita, 8 hijos, queda viuda con sus 8 hijos, todo, crea todo, pero comienza una forma de vivir la vida, no la única. Hay viudas que están llamadas a volverse a casa. Pero también desde el origen de la iglesia había un grupo venerabilísimo que era el grupo de las viudas, que ayudaban en un montón de cosas materiales en el templo y en la propagación del evangelio. El grupo de las viudas, venerabilísimo. El Papa Juan Pablo II se volvió a instituir, aunque algunos no han entendido muy bien exactamente eso, de las vírgenes consagradas, no religiosas, no monjitas, vírgenes consagradas, sí, mujeres viviendo en su trabajo, pero consagran su castidad. No mujeres amargadas que porque son feas, horribles y porque no encontraron contra nadie, no, eso es otra cosa. Mujeres consagradas, vírgenes consagradas, algunas por un tiempo, otras que liberados de todo el trajín de la casa pueden dedicarse a servirse con mayor fuerza y mayor empeño a la iglesia.
Tampoco es que me consagro para que me mantenga la iglesia, eso es otra cosa. Y también el grupo de viudas, el orden de las viudas. Que algunos tendrían que pensar, no porque no hay algo que hacer y me desespero, me quedé a vestir santos y no sé cuántas majaderías. No, eso no sirve para nada. Son personas que no han encontrado su existencia y su vocación. Y entonces que Dios, como dice Santa Teresa, no se muda, no se cambia. Tener cuidado que en todas las épocas ha habido exageraciones, ha habido un montón de cosas. Tener prudencia, caminar, no hay que correr, basta caminar con paso firme, tras las huellas de Jesucristo. Y cómo no decirlo, en el año santo de la fe, cómo no estudiar la doctrina profundizada, cómo no acompañar la radio, la televisión católica mundial. Nos dijo que hoy a las 4:30, 5 de la tarde, 4 horas de Nicaragua, continúa la transmisión en vivo desde Brasil, esta visita del Papa. ¿Cómo no reconocer en la persona del Papa al que hace las veces de Jesucristo, al vicario? Hoy la primera lectura hablaba de su mensajero, Moisés. ¿Cómo no reconocer en Francisco? Y para los que andaban soltando imaginaciones y cosas raras, hay un elemento bellísimo, bellísimo, bellísimo. El mensaje que va a transmitir el Papa a los jóvenes es el que había preparado el Papa Benedicto, Papa Emérito. Bellísimo, porque a nosotros se nos mete en la cabeza que cuando uno sustituye a otro, todo lo tiene que hacer nuevo. Aplicar primero operaciones COA y todo hacerlo nuevo. En la iglesia de Dios no es de los hombres. Y quien va ocupando el cargo de Papa, lo ocupa en nombre de Jesucristo, haciendo presente a Jesucristo, y aunque haya sus especificaciones propias, no solo físicas, sino son complementarias en lo que Jesús está haciendo por su iglesia para la salvación del mundo. Qué bonito, y que lo haya dicho el propio Papa Francisco, que es el mensaje que había escrito Benedicto XVI. Y qué bonito que hace unos días no solo fuera a visitarlo, sino que lo invitara a bendecir una imagen de San Miguel Arcángel. Y qué diferente en lo que vemos en esta vida con los criterios de este mundo, que los que se creen líderes caudillos no quieren tener al otro ni siquiera cerca, por miedo a la iglesia. La iglesia, en la medida que nos vaciamos de nosotros mismos, en la medida que nos hacemos transparentes, dejamos ver al Dios que vive en nosotros. Quisiera terminar, porque hay que hacerlo. Parece que en la diócesis de Granada ha surgido el fenómeno, dicen, de una virgen que llora. En la iglesia de Dios, pero no solo en la iglesia de Dios, estas cosas se llevan con cautela. A mí se me ocurría pensar al ver la televisión hoy en la mañana, es algo así, es decir, andamos con plaga de dengue, ¿cierto? Que ninguno se ponga a diagnosticar dengue, ve algunos síntomas, va al centro de salud. Y el centro de salud, si es necesario, lo pasa en emergencia, lo pasa, que vaya al especialista. Si hay algo que se sale de lo normal en la iglesia, que vaya al especialista, que vaya al cura. Padre, ¿por qué? Que puede ser, sí puede ser real, pero es posible, como en el dengue, que sea una calenturita y otra cosa que no esté causada por el dengue, sino que esté causada por otra cosa. ¿Y quién lo va a saber? El especialista. Y qué bonito que hace unos días nos pasamos de nosotros mismos. La medida que nos hacemos transparentes, dejamos ver al Dios que vive en nosotros.
Padre, pero si dicen que cuando uno le duele los ojos, sí, pero puede ser por otra causa. Y en las causas, las cosas de iglesia, de apariciones, de mensajes, algunas veces es simple fraude, simple y sencillo. Otras veces son fenómenos naturales causadas por tantas cosas. Otras veces son fenómenos parapsicológicos. Otras veces, no se extrañen, pueden ser tentaciones del demonio. Pero puede ser del Señor. ¿A quién le toca decir? Al que es la autoridad en la iglesia. Si es en la diócesis de Granada, le toca al obispo de Granada, a Monseñor Solórzano. ¿Por qué? Porque es la cabeza de la iglesia, el que hace las veces de Jesucristo para esa parte de la iglesia. La diócesis de Granada está constituida por el departamento de Granada, el departamento de Huaco y el departamento de Rivas. La conferencia episcopal no es una instancia de autoridad, de jurisdicción, es de coordinación, es al obispo propio del lugar. Padre, y entonces, véanlo todo, va a decir Pablo, pero júguenlo, quédense con lo mejor. Padre, ¿y entonces eso qué? Espérate, mijito. Lo mismo que cuando llevas a alguien con síntomas, el médico, la enfermera, el especialista te va a decir, espérate un momentito, hay que hacer unos exámenes, hay que tenerlo en observación, hay que ver qué cosa es. ¿No es cierto? Y si eso es con nuestro cuerpo, ¿cómo queremos que con otras cosas? Padre, pero es que yo estoy seguro, sí, pero te puedes equivocar. Incluso algunos médicos algunas veces se pueden equivocar. Quiero terminar con una anécdota que nos toca muy de cerca. Allá en León, allá por el año de 1950 y pico, una señora estaba mal y la llevaron a un excelente médico y el médico dijo que era un tumor y que había que operar. O lo vieron, la prepararon y ya en el quirófano, cuando el médico abrió, se sale del quirófano y le dice al esposo de la señora, miren, lo que hay es un niño, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haga? Vuélvalo a poner. Nació el niño, la señora no se murió, desde luego. La señora en este momento ya es difunta, que es doña Elena Ortiz, y el niño es el chepón Robelo, ¿sí? Que algunas veces nos viene a misa, poco más alto que yo, y la familia, en agradecimiento a la Virgen, regaló esa imagen de María Auxiliadora. Por lo tanto, que un cura, que una monja, dice, espérate. Que también en las cosas del Señor puede haber equivocaciones, ya cuando te lo dice el obispo. No sea que alguien, espera. Y en último término, si es del Señor, si es de humano, el tiempo se va a acabar, se va a encargar de, si es del Señor, y una llamada más a estudiar a fondo el catecismo, donde salen estas cositas también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.